Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Escuchas. Hoy en sustitución de Juan Espinosa, Eloy Obregón, socio de la firma Creston en el área de tecnologías de la información. Hoy vamos a hablar de lo que es un problema o un beneficio de los sistemas de gestión empresarial en las organizaciones. Y para hablar del tema nos acompaña a mi mano derecha Jorge Castuera, que tiene una experiencia de 20 años en sistemas de gestión empresarial. Del lado izquierdo, Carlos Ramírez, quien también cuenta con 20 años de experiencia en sistemas de gestión empresarial, y su servidor, Eloy Obregón, repito, socio de la firma Creston, que tengo alrededor de 23 años ya en sistemas de gestión empresarial. Los tres formamos parte del equipo de tecnologías de información, son parte del equipo de Creston, y vamos aquí a charlar un rato con ustedes. Antes de comenzar con el tema, voy a hablar de las redes sociales: Twitter, Creston BSG, Creston BSG Audit, nuestra página www.crestonbsg.com.mx. Ahí pueden encontrar todas las direcciones de nuestros socios a nivel nacional, todas nuestras oficinas a nivel nacional, o bien pueden comunicarse con nosotros al 22 28 93 76 10 en la ciudad de Puebla. También nos puede visitar en Facebook, en www.facebook.com/enlace, ahí nos va a poder escuchar. Jóvenes, pues comenzamos. ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Es un problema, un beneficio, un sistema de gestión empresarial en la organización? Jorge, a ver, por favor, danos tu opinión. Bueno, desde mi punto de vista... Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Hay de las dos, el ámbito, la pregunta puede abarcar de un lado o de otro, dependiendo desde donde se vea. Ciertamente puede ser un problema si no se toman las providencias necesarias para poder implementar realmente una solución ERP. Y obviamente hay muchos beneficios que podemos comentar a lo largo de la plática. Carlos, ¿qué opinas tú? Muy buenas tardes a todos. Desde mi punto de vista, creo que sí es un problema dentro de las organizaciones implementar un ERP, siempre y cuando las organizaciones no estén dispuestas a generar cambios para mejorar. Mientras no quieran cambiar para mejorar, pues sí resulta ser un problema. La realidad es que termina siendo algo beneficioso porque te lleva a trabajar sobre una estandarización de procesos que te permita tener un buen rendimiento y un buen manejo de tu organización. Te permite conocerlo desde todos los puntos de vista a una organización, en cómo funciona y cómo rinde entre los demás negocios con los que hace relación, ¿no? Vamos a darle el enfoque que nos decía Jorge Castor hace un rato, que podía ser dos ámbitos. Vamos a pensar en aquel cliente que ya está dentro de la implementación del sistema, o bien que piensa en hacer la inversión. Y vamos a empezar por ese último. Más bien no piensa en hacer una inversión, lo está viendo como un gasto. Y el empresario que ya ha hecho la inversión dice: ¿en dónde me metí? ¿En dónde estoy metido? Esto fue la peor inversión que he hecho en mi vida, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, desde el punto de... Vamos a partir del primer supuesto, de una persona que quiere incursionar en el área de la tecnología de la información con sistemas de gestión empresarial. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer un empresario es ver esta inversión no como un gasto, sino como una inversión. Y obviamente una inversión implica que tiene que tener un ROI, se tiene que evaluar un ROI para poder recuperar la inversión en todos los sentidos. Por otro lado, hay que tener más disciplina al momento de implementar una solución de este tipo. Se requieren cambios, como lo decía Carlos, en el área de políticas y procedimientos que puedan ayudar a que la empresa se alinee a las nuevas o mejores prácticas que dicta un sistema.
se tiene que buscar que la calidad de los datos sea correcta y de alguna forma poder encaminar todos los esfuerzos de la implementación en que todo esto se vaya dando, y a la medida que se vaya haciendo podemos empezar a ver las bondades que tiene un sistema ERP. Es decir, lo que nos estás compartiendo es no hay que verlo como un gasto, realmente tienes que trabajar para que esto tenga un retorno de tu inversión, Así es. Y fuiste mencionando algunas características importantes que debiesen cuidarse cuando ya estás dentro o cuando pretendes hacer la inversión. ¿Qué opinas, Carlos? Pues creo que antes que nada ese mito, porque podría ser un mito realmente el hecho de que sea un gasto fuerte lo que hace la empresa o la organización para poder instalar un ERP, el día de hoy creo que ya no debería de ser esa visualización de la implementación de ese tipo de servicios, porque hoy tienes un abanico de oportunidades, un abanico de soluciones que te permiten alcanzar esa funcionalidad, esa disciplina, esa organización dentro de tu empresa para poder lograr tu objetivo, que al final del día es pues ser un mejor competidor en el mercado. Entonces, si basamos el punto de vista en el aspecto de que tienes 1000 herramientas que te van a permitir lograr ese objetivo, pues lo único que te queda a ti como responsable de una organización es buscar las estrategias necesarias para que, como decía el ingeniero Jorge, puedas regresar esa inversión que acabas de hacer y que no se represente a ti un gasto. Carlos, decía yo hace un rato, lo mencionaba también Jorge, es decir, nuevamente y subrayo, estamos hablando de esto, sí tiene que ver con una inversión y hay que cuidar el retorno de la inversión. Pero resulta que ya hice el desembolso económico y de verdad se está convirtiendo esto en un dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un dolor de cabeza si estoy buscando un beneficio para la organización, ¿no? Mira, puede ser que tengas un dolor de cabeza dentro de la organización después de haber hecho la inversión porque no estabas en la disponibilidad de hacer un cambio, no estás preparado para manejar los cambios. Esto al final del día, como implementar cualquier otra cosa dentro de compañía, un nuevo proceso o meterte a sistemas de estandarización como ISO, como ITIL, como cualquier tipo de manejo empresarial, te representa un cambio. Y si no estás en esa disponibilidad de generar los cambios para mejorar, pues sí, te va a representar un problema y te va a representar una mala inversión, ¿no? Adicionalmente, yo diría que cuando se presenta un problema o se siente como una carga un sistema de este tipo, es que de alguna forma no fue bien planeado su implementación. No se cuidaron la calidad de los datos, no se cuidó que los empleados tenían que recapacitarse en las nuevas formas, no se adaptó la empresa a las nuevas prácticas que trae consigo un sistema ERP. Normalmente cualquier sistema ERP tiene en su fase estructural que adoptarse en prácticas que son a nivel mundial como un estándar, y estas prácticas debiesen ayudar a una empresa a estandarizar sus procesos. Muchas empresas dicen, es que esta solución no se adapta a mi empresa. Yo digo que cualquier empresa puede utilizar un sistema empresarial prefabricado con ciertas adaptaciones, porque si somos realistas, cualquier empresa tiene en su estructura de manejo empresarial muchas similitudes. Vamos a ir a un corte, Jorge, danos unos minutos, regresamos con mitos, usaste la palabra, y mejores prácticas. Vamos a ahondar un poco en ello. Muchas gracias, Radio Escucha, no se vayan, regresamos pronto. Gracias, Radio Escuchas, por seguir aquí con nosotros. Estamos regresando Creston en los negocios. Estamos con Jorge Castuera y Carlos Ramírez y su servidor Eloy Obregón, parte del equipo de tecnologías de la información en Creston BSG. Estamos hablando de si es un problema, un beneficio, un sistema de gestión empresarial
en las organizaciones, mejor conocido como ERP, Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés. Seguimos hablando entonces y nos quedamos con dos temas en el tintero: metodología y best practice, o mejores prácticas. ¿Por qué metodología? Jorge estaba hablando de la importancia de hacer una planificación de tu implementación. Si estás de acuerdo, Jorge, a eso se le conoce como metodología, que lleva una serie de etapas o fases importantes. Claro, la implementación de un sistema de gestión empresarial no es poca cosa. Efectivamente, cuando se implementa un sistema de este tipo, debemos acudir o echar mano de prácticas que nos ayuden a hacerlo de la mejor forma. A estas prácticas se le llama metodología. Dentro de SAP, por ejemplo, tenemos una metodología que se llama SAP, el cual nos lleva paso por paso de cómo se debe implementar un sistema de manera correcta. Y el objetivo de esta metodología es llevar a buen puerto un sistema ya operando en una empresa. Y eso ayudará a que la transición anterior a la nueva sea mucho más llevadera y más sencilla para la empresa en general. De hecho, aparte de que implementes una buena metodología o una best practice, ¿no?, como la manejamos dentro del entorno, es que al final del día es una serie de pasos y procedimientos que ya han sido probados, ¿no?, y que ya han dado un resultado, que han tenido éxito en otras empresas a nivel mundial, y que, bueno, te están dando hasta cierto punto una receta de cocina para que puedas llegar a alcanzar ese nivel de eficiencia y de productividad que tienen las compañías de alta gama, ¿no? En una metodología, cuando estás en su planificación o cuando estás en la teoría de lo que debe de ser, existe un elemento que en el tiempo, en la planificación de las actividades en el tiempo, abarca de principio a fin, que es la calidad de los datos. Jorge, tú hace rato también lo mencionabas. La calidad de los datos, en mi opinión y por la experiencia que tenemos, se convierte en un dolor de cabeza. Podemos dividirlo en dos, a ver si están de acuerdo. En la oportunidad de los datos, es decir, tenerlos en el momento que de acuerdo al plan y a la metodología lo dice, pero más importante aún, con la calidad que es requerida. Sí existe dentro del sistema de gestión empresarial, dentro de su implementación, un parteaguas en la organización. Hay un cambio en la forma de pensar de los recursos humanos que están participando. Y la calidad del dato que estamos construyendo, que estamos implementando o subiendo o cargando al sistema que va a dar inicio a la vida de debe de tener tenerlos de forma oportuna y con una alta calidad. Es decir, finalmente, si no logramos obtener la calidad, la información correcta, con la calidad que se busca o se pretende dentro del sistema, ¿qué va a pasar en un periodo de corto a mediano plazo? Mira, al final del día, el sistema de gestión empresarial lo que te va a permitir es saber cómo está funcionando tu empresa, ¿no? Tener esas previsiones, esas tendencias, esa planeación, esa información, como lo mencionabas hace ratito, en tiempo real y de manera oportuna de lo que sucede dentro de mi negocio. Si yo no tengo esa calidad de datos correcta o esa información verídica con la cual yo empiece a funcionar dentro de un sistema de gestión empresarial, pues es obvio que al paso del tiempo lo que vas a encontrar van a ser desviaciones de alto impacto, ¿no? Tú estás planeando y estás pensando que tu sistema está funcionando o que tu empresa está funcionando por un camino, cuando la realidad es que no es así. Ahora, para detectar ese problema de los datos, ahorita lo estamos diciendo muy sencillo, pero ya en el día a día y conforme va creciendo, identificar dónde está el error es muy complicado. Es cuando se convierte esto en un dolor de cabeza. A los inversionistas de este tipo de productos
pues se les hace una mala inversión o un gasto, como lo mencionábamos hace rato. ¿A dónde me fue a meter? ¿A dónde llevé mi dinero? Exacto. Pero decía yo, ¿qué pasa en el corto y en el mediano plazo? En el corto plazo es ese dolor de cabeza, y en el mediano plazo se va haciendo una bola de nieve que va creciendo, porque ojo, ya comencé mi sistema de gestión empresarial con información errónea, y esto se va creciendo paulatinamente. Claro, porque todo el tiempo vas alimentando el sistema. Todo el tiempo le vas dando información nueva, pero partes de un histórico que traes arrastrando que viene de manera errónea. Y ahí es donde yo menciono que la metodología es sumamente importante. Dentro de la metodología SAP, el primer paso es identificar y hacer un análisis de toda la compañía. Esto permitirá que los datos que necesitas alimentar al sistema estén de manera correcta, que tengan la información suficiente para poder en un futuro tomar decisiones, que no estén duplicados. O sea, antes de empezar a implementar un sistema, los datos deben ser analizados, deben ser depurados, deben ser completados para que esta información suba al sistema desde el inicio de manera correcta. A ver, ingeniero, ya entendí que estamos dentro de una implementación, ya entendí la importancia de una metodología, ya sé que la calidad de datos de principio a fin es un tema relevante. ¿Y qué pasa con la carga de trabajo que tenemos en el día a día? Es decir, quien debe de proporcionar a la implementación, a la consultoría que está apoyando, es el mismo recurso humano que está trabajando día a día o en sus labores diarias. Y entonces yo sé que el director o el dueño entra a una implementación del sistema de gestión empresarial, pero estoy haciendo dos actividades: la implementación de una nueva herramienta, pero en mi día a día. Y entonces tengo una planificación de actividades y tengo una fecha límite de entrega de datos. Sí, pero la ventaja que a lo mejor perdemos de vista es que en esa fase de encontrar esa información adecuada para poder encontrar cómo implementar un sistema de manera correcta, te lleva a que veas y analices lo que sucede en tu día a día. O sea, no están peleados el hecho de que tengas que proporcionar esa información o verificar esa información con lo que haces con tu día a día. Al final del día, un sistema RP tiene que ser el reflejo de lo que sucede en tu día a día. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que empieza Jorge Castuera a presionarme? Y los datos, y yo con mi carga de trabajo diaria, y finalmente el compromiso que hice a la organización y a Jorge. Y entonces, ¿qué voy a entregar de datos? Ahí volvemos otra vez a la planeación. Cuando se implementa un sistema de este tipo, se deben destinar recursos para la implementación. Estos recursos, en muchas empresas lo que hacen es lo que me sobra, es los que no tienen mucha carga de trabajo. Y lo que debemos incorporar a este tipo de implementación es el mejor personal. El personal que mejor conozca la operación, que mejor conozca los datos, para que puedan aportar realmente un valor a la implementación. Y aparte que y si se va a incorporar nueva gente, se debe incorporar gente para que apoyen sus labores diarias de la persona que se va a dedicar, si no al 100%, un porcentaje muy alto a la implementación del sistema. Entonces tenemos que evaluar las cargas de trabajo del personal que va a estar en... A ver, primer punto es: necesitamos incorporar al mejor personal que la organización cuente. El que tiene mayor experiencia, el que tiene mejor actitud, el que conoce mejor el proceso. El que conoce mejor los procesos. Vamos a un corte, jóvenes, ¿no? Seguimos con el tema del recurso humano dentro de una implementación. ¿Les parece bien? Sí, claro. ¿Y qué les parece si hablamos también de mitos y realidades de los sistemas de gestión empresarial? Jóvenes, claro. Muchas gracias. Regresamos. No se vayan, continuamos. Gracias, Radio Escuchas, por seguir con nosotros y aquí en Creston y los negocios. Estamos hablando de, ¿es un problema o un beneficio un sistema de gestión empresarial dentro de las organizaciones, mejor conocidos como ERPs, Enterprise Resource Planning? Decíamos antes del corte que queríamos hablar de mitos y realidades. Cierro el tema que traíamos hace un rato, muy rápido. Calidad de datos.
hablamos del impacto que el recurso humano pueda tener dentro de la implementación, hacer una evaluación de cargas de trabajo, escoger y seleccionar al mejor personal. Eso es sumamente importante. Creo que son dos elementos primordiales para tener el éxito en una implementación. O bien, aquellos que ya están dentro, reflexionar sobre lo que están haciendo, porque todavía es factible sacar todos y cada uno de los beneficios que un sistema de este tipo pueda dar a la organización. Entremos a mitos y realidades. ¿Por dónde quieren comenzar? Vamos por un mito. ¿Qué les parece este? Un software a la medida. He comprado un traje a la medida. ¿Qué opinan de ese? Tiene dos aristas. La primera de ellas es que efectivamente yo puedo contratar a alguien que haga un software a la medida y que funcione como yo quiero que funcione. Sin embargo, se pierde de vista la mayoría de las veces que cuando hago un software a la medida, este sistema también va a implementar mis vicios, mis malas prácticas. Entonces, para mí el software a la medida era una solución de hace 20 años. Hoy por hoy creo que el software a la medida ya no debe de existir y se deben de apoyar en sistemas que ya han sido probados y que tienen renombre mundial. De alguna forma funcionan en muchas empresas. Pero ahí en el 2017 ya invertí y me dijeron que iba a ser un traje a la medida. Pues sí, pero la realidad es que, como decía el ingeniero Jorge, seguimos arrastrando y seguimos llevando esas malas prácticas que hoy hacemos durante el día a día, ¿no? O sea, al final del día, el tener un sistema de gestión empresarial es prepararte para planificar hacia futuro, no vivir tu realidad hoy. Hoy las empresas ya no se pueden dar el lujo de vivir el día a día. Cualquier empresa que viva el día a día está preparada para terminar su ciclo de vida muy prontamente, ¿no? Entonces, en realidad no estamos hablando de que estoy adquiriendo un software que va a ser un traje a mi medida. Estamos hablando de un software, un sistema de gestión empresarial, un ERP que conlleva o debe de traer las mejores prácticas de clase mundial. Así es. Y de alguna forma la empresa tiene que hacer ciertas adaptaciones para poder adoptar esas mejores prácticas. Que no significa cambiar todo mi giro de negocio, que eso es otra cosa completamente distinta. El hecho de que no sea un traje exactamente a la medida no significa que tenga que cambiar todo mi estilo de negocio porque estoy implementando una aplicación. Al final del día mi sistema se adapta a mi proceso hasta cierto punto mientras no lleve las malas prácticas. No, yo creo que lo que estamos diciendo es vamos a implementar un sistema y por supuesto que tengo que tropicalizarlo, customizarlo, adaptarlo a mi negocio y mi entorno. Es decir, tengo que dar de alta a mis clientes, mis proveedores, ¿no? Los procesos que hoy hago día a día. Mis políticas como mi periodo de pago a proveedores o de cobro negociado con mis clientes, pero finalmente seguimos hablando de mejores prácticas de negocio que deberemos irnos adaptando a ellas. Y de hecho, cualquier RP que se jacte de serlo, tiene parámetros que te permiten llevar las características de prácticamente cualquier empresa. Puedes hacer adaptaciones sin perder las buenas prácticas, hacer muchas adecuaciones para que tu operación cambie lo menos posible. Entonces, ahí viene el segundo mito, ¿no? Soy la empresa única en el mundo que es sumamente compleja y tú, consultor, tienes que entender ello, ¿no? O sea, soy muy complejo y implementar un sistema de gestión es prácticamente imposible. ¿Qué opinan de ello? No, o sea, todas las empresas tienen un grado de complejidad bastante alto, todas tienen un proceso complejo, sin excepción alguna. Pues en realidad no soy único. Esa es la realidad. Y la otra realidad es que al final del día, pues es labor también de uno como consultor entender tu negocio, pero ayudarte a que tú lo entiendas, porque muchas veces tu cliente, que vives el día a día, que estás ahí en el día a día, no te das cuenta de ciertas cosas que suceden, tienes esa ceguera visual, ¿no? Que te tenemos que ayudar bajo un RP, bajo una buena práctica, bajo una buena metodología, a darte cuenta de ese error. O sea que es la oportunidad de oro de hacer una autocrítica
sobre tus procesos. Así es. Claro, el beneficio inmerso que tiene el implementar un ERP es que vas a evitar repetición de tareas, que eso hoy en día te cuesta, hoy en día te hacen que tu proceso sea lento, hoy en día hace que tú no cumplas una meta de entrega de productos, o que no hagas una buena planificación de tu producción, por ejemplo. O que no tengas la información para tomar decisiones. O que no tomes una decisión oportuna. Pueden costar. Entonces, nuestra oportunidad, pesos. Claro, nuestra oportunidad de optimizar nuestros procesos. Claro. Esa sí es una realidad. Así es. Claro. Así es. Al 100%. De hecho, el hecho de que tú puedas tener la información previsible del futuro, de lo que viene hacia adelante, te va a permitir evolucionar como empresa. Y eso te va a permitir tener 1000 oportunidades de negocio hacia adelante. Hoy sería la mejor forma de pensarlo, sería cuántas oportunidades voy a desperdiciar si no lo hago. ¿Qué me puede costar más? Utilizaste la palabra evolución. Si estoy en evolución y si estoy en crecimiento y por este otro lado sigo invirtiendo y sigo pagando, sigo desembolsando en mi sistema, en mi tecnología, en mi digitalización de la organización, de la empresa, sigo gastando. Pero ¿cuántas oportunidades de negocio estás teniendo? Esa es la diferencia. O sea, el mito es sigo gastando. Ese es el mito. La realidad es que estás teniendo una evolución y un crecimiento como organización. La realidad es que estás apuntalando tu crecimiento. Ese está bonito. Porque un sistema te permite, sin incrementar tu plantilla de personal, poder crecer. Te permite, y de manera organizada, que es lo principal. Hay muchas empresas que tienen crecimiento importante, pero lo hacen de manera desorganizada. Entonces un sistema te permite de manera organizada poder apuntalar tu crecimiento. Apalancar tu crecimiento. Oye, dijiste recurso humano, ahí está otro mito, ¿no? A mí me dijeron que si implementaba este sistema iba yo a recortar personal. Necesitamos recortar personal. Ese es mi principal tarea y objetivo, el recorte de personal. Es el ROI que quieres hacer. Es el ROI que estoy buscando, que estoy esperando dentro de la implementación. ¿Qué opinan? Si bien es cierto, tú puedes en un momento dado reducir tu personal con un sistema de gestión empresarial. Yo lo que siempre he aconsejado a los empresarios es que aprovechen ese personal para poder crecer. O sea, me ha tocado ver muchas empresas que siguen creciendo y me decían, oye, es que no he reducido mi personal. Bueno, estás creciendo 2 dígitos. No has invertido en mayor planta de personal. No ha crecido al mismo ritmo tu personal. Entonces, ahí está el beneficio. O sea, a lo mejor en otros tiempos, el crecer lo que has crecido hubiera implicado duplicar tu personal. Con un sistema, a lo mejor el crecimiento del personal es marginal. Sí, porque al final del día el personal lo que haces es diversificar tareas. Tener mayor cantidad de tareas, porque el sistema empresarial te está apoyando en la talacha, como le dicen, ¿no? Al final del día. Entonces eso te va a permitir a ti tener una mayor cantidad de productividad en horas hombre dentro de tu mismo personal. Y más que sacar al personal de la operación es incrementar el nivel de operación, ¿no? Que es lo que al final del día... O sea, crecer, claro. Crecer. Y ahí es donde realmente viene el retorno de la inversión, en objetivos de crecimiento, en objetivos mayores o retos mayores en crecimiento. Es decir, hace un rato hablamos de optimizar procesos, o sea, eso ahí trae ya un beneficio, pero ahora estamos hablando de optimizar el recurso humano, el recurso económico, y creo que ese es el fondo y la razón de un sistema de este tipo. Por eso sus siglas en inglés, Resource Planning Enterprise, ¿no? ERP, Enterprise Resource Planning, planeación de los recursos empresariales, que va a permitir una planificación a mediano y a largo plazo de nuestros recursos. Así es, o sea, cuando nosotros entramos a una empresa a implementar un ERP, muchas personas hacen una labor, vamos a llamar talachuda, están metidos arrastrando el lápiz. Cuando entra un sistema de este tipos, le quitas esa talacha y utilizas a esas personas en hacer una labor más creativa, más pensante, y eso ayuda a la empresa definitivamente a que tú puedas crecer. Y si lo ves desde el punto de vista operativo, si te implicaba tener
a 20 personas para hacer 100 productos y quisieras hacer 200, tendrías que contratar a lo mejor un 50% más de personal. Y si tienes un ERP, esas mismas 20 personas te van a sacar 200 o 300 productos en el mismo tiempo. Finalmente ese es el enfoque que deberíamos estarle dando Claro. a un sistema de gestión empresarial. Y que si tú lo ves, Estamos al final hablando de, mejorar. perdónenme, estamos hablando de mitos y realidades